Pocos escritores alcanzan la gloria como el uruguayo Horacio Quiroga. Considerado uno de los mejores cuentistas de la historia de Latinoamérica, Quiroga supo elevar el arte del cuento a su más espeluznante expresión. El programa de hoy toma prestado el título de su más célebre texto, Cuentos de amor, de locura y de muerte, sin coma, porque fueron las tres constantes de su vida, siempre juntas e indomables. Advertencia: el programa de hoy toca temas sensibles, entre ellos el suicidio. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo por twitch.tv/Horror Sapiens 1 todos los martes alrededor de las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México. El programa es grabado en vivo y subido tal cual está al terminar a Horror Sapiens con Suspiria en YouTube, sin cortes ni ediciones, para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes durante el en vivo. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal porque estás en el lugar correcto y darle clic a la campanita porque siempre hay episodios interesantes. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Hablar de Horacio Quiroga requiere forzosamente darle un vistazo a su biografía antes de entrar a su literatura, porque ahorita van a ver. Este poeta, dramaturgo y cuentista nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, y desde joven mostró interés por varias cosas que desarrollaría a un grado excelso a lo largo de su vida, desde la mecánica, la fotografía, la química, hasta la literatura. Era también muy aficionado al ciclismo y todo tipo de deportes como el remo, y desde adolescente comenzó a colaborar en varias publicaciones como La Revista y La Reforma. En el año 1900, a los 22 años, luego de la muerte de su padrastro, se hace de algo de dinero y se va a París. Pero el señorito se va en primera clase y va a volver en tercera porque despilfarra el dinero de una manera inconcebible. Odia París con todo y que le toca la exposición de 1900, que además coincide con los Juegos Olímpicos, y a él lo que le interesaba era ir a los eventos ciclistas. Aunque va a los cafés, conoce a algunos escritores y todos los autores importantes de Latinoamérica se habían ido a París en esas fechas a empaparse de toda la literatura y de toda la cultura. Él lo va a alucinar. De hecho, todos sus sinsabores, si les interesa enterarse de cómo estuvo, van a aparecer en Diario de un viaje a París. Y en fin, hay autores que van a describir a Quiroga como un hombre que no solo buscaba su voz en la escritura y convertirse en una leyenda literaria, sino también forjar una personalidad que fuese legendaria. Va a tratar de basarse en sus ídolos. Le encantan los poetas malditos, por eso es que se va a París. Le encanta Edgar Allan Poe y toda su obra. De hecho, a él lo comparaban muchísimo con Edgar Allan Poe porque mucha de la manera de escribir de Quiroga se corresponde con el método de composición de Edgar Allan Poe. Cuando vuelve de París, Quiroga, pues la barba que traía ya se la va a dejar permanente y está un rato en Uruguay, pero hay un accidente, muere su amigo Federico. De esto hablaré más adelante, y eso hace que se mude a Buenos Aires. Empieza a buscar trabajo, trabaja aquí, trabaja allá. No le cuesta trabajo la nacionalidad porque su padre era un cónsul argentino que se había ido en misión diplomática al Uruguay, entonces su documentación estaba en orden. Tenía, de hecho, podemos decir prácticamente la doble nacionalidad. Y mientras está ahí trabajando en varias cosas y escribiendo, se va a hacer muy amigo de un escritor que también trata de romper los cánones de la literatura, aunque se va a ir más por todo el lado experimental. Se trata de Leopoldo Lugones, el hombre de bigotito que vemos aquí al lado de Quiroga. Y Lugones lo va a invitar a la selva y que van a ir a una misión de los jesuitas que está ahí perdida en medio de la nada.
y se lo lleva porque Lugones es muy buen escritor y piensa que la habilidad fotográfica de Quiroga le va a dar mucho a toda la investigación que tiene. Llegando a la selva, él se va a enamorar de todo lo que pasa, los sonidos, hasta el aire lo enamora, y vuelve a Buenos Aires y ahí se va a casar con una alumna que él tenía en un instituto en el que estaba dando clases. Se trata de esta chica, Ana María Cires. Ella se va a casar con él a los 20 años, él ya tiene 30, a pesar de una oposición muy fuerte de su familia, porque decían, este hombre tiene un temperamento muy difícil, te va a hacer infeliz, no andes por ahí, pero locamente enamorada se casa con él, se van a la selva y ahí van a tener una hija y un hijo que van a crecer en un estado semisalvaje, ¿no? La libertad de estar en la selva, de cómo van a ser criados, va a ser importante. Además, también ahí Horacio Quiroga va a sacar inspiración para muchos cuentos que van a estar en varios de sus volúmenes, principalmente en el libro llamado Cuentos de la Selva. Él estuvo de terrateniente, tenía peones y le costaba mucho trabajo lidiar con estos hombres porque dentro de su concepción de cómo tenían que ser las relaciones y la lucha de clases y demás, pues le fue bastante mal. Ahí él tenía su taller, que aquí vemos una imagen de él en su taller, construyéndose una canoa, le encantaba el remo, jamás dejó el ciclismo, todo el rato estaba en su carpintería construyendo muebles y todo lo que se le interesara, era muy hábil también armando y desarmando máquinas y creando mecanismos, y va a morir su esposa Ana María, lo cual hace que tome a los dos niños y se regrese a Buenos Aires. Va a vivir en un sótano, va a tener chambitas, va a tener una chamba en un consulado, va a escribir, intentar escribir más bien durante año y pico, pero la muerte de Ana María lo deja muy mal y él deja de escribir un rato. Va a ser prácticamente año y medio antes de que se anime y sean publicados los cuentos de amor, de locura y de muerte en 1917. Al año siguiente va a publicar los cuentos de la selva, El Salvaje en 1919, su obra teatral Las Sacrificadas en 1920, su novela El Desierto en 1924, que es cuando toma un poco este episodio de la muerte de Ana María, que es terrible, y va a seguir sacando algunos volúmenes. En total son 17, de los cuales tenemos que sumar los artículos periodísticos, las columnas, las críticas de cine que iba vendiendo en diferentes medios para poder subsistir. Hacia 1932, Quiroga decide volver a casarse y se va a casar con esta jovencita rubia de trajecito claro que vemos aquí. Su nombre es María Elena Bravo y ella es amiga de su hija Eglé. Entonces, pues ya si te casas con la amiga de tu hija, pues hay varios años de por medio. Se la lleva a vivir a la selva, ella no está muy segura de lo que está pasando, queda embarazada, nace su hija María Elena, y aunque trata de que funcione la relación, en realidad María Elena detesta el campo, ¿no? Detesta la selva, los bichos, el clima, la humedad, todo lo que es la selva ella lo detesta. Terminan separándose, se va a llevar ella a la niña y Quiroga va a terminar volviendo a Buenos Aires hacia 1936 porque se sentía muy mal. Llega al hospital, lo empiezan a revisar y resulta que él tiene un cáncer de próstata muy avanzado, no hay nada que se pueda hacer por él. Y entre los dolores, las incomodidades y demás, él termina postrado en una cama del hospital con una depresión tremenda. Lo van a ver algunos amigos, recibe algunas cartas y él también le escribe a sus amigos, pero lo está pasando muy mal. Hasta que un día les pide a los médicos que le den permiso, ¿no? Quiere salir a caminar, a distraerse un poco del hospital, y esto sucede en febrero de 1937, después de 4 meses y pico de estar hospitalizado, pero pues Quiroga ya
ya no cumplió. Y es que también hay mucha tragedia en la vida de Quiroga. Desde bebé, ¿no? A los 2 meses su padre tiene un accidente con su rifle de caza y muere de un balazo. Su padre cuando tiene 17 y 18 años, perdón, su padrastro cuando tiene entre 17 y 18 años, corre la misma suerte, también un balazo en lo que parece ser un suicidio. El padrastro tenía muchas afecciones, mucho dolor, semiparalizado, y parece ser que fue por ahí. En 1901, cuando vuelve de este viaje a París que lo tiene tan decepcionado, van a morir sus 2 hermanos, Prudencio y Pastora, de fiebre tifoidea. Y tenía pocas semanas que había aparecido su primer libro de poesía, Los arrecifes de coral. Luego de esto, meses más tarde, va a estar su amigo Federico Ferrando, y esto va a ser una cosa tremenda. Era muy intenso este amigo Federico, se iba a batir a duelo con un periodista, le pide a Quiroga que sea su padrino, ¿no? Que el padrino checa las armas y todo lo demás, y cuando está revisando y limpiando el arma, sale un tiro que le entra por la boca a Federico y muerte inmediata. Entonces mata a su mejor amigo de la manera más estúpida posible. Lo van a agarrar los policías, lo van a interrogar, etcétera, y va a estar ahí detenido en la cárcel en lo que se esclarece toda la situación y determinan que sí fue un accidente. Una vez exonerado es cuando él decide irse a Buenos Aires, ya conoce a Lugones, tiene a su esposa Ana María, y estando en la selva un día Ana María se suicida. Ella se bebe un líquido para revelar las fotos en 1915. Los químicos del revelado son bravísimos y le van a provocar a la pobre mujer una agonía que duró más de una semana, ¿no? Entonces, una semana de estarte muriendo, de sentir cómo se te va quemando todo el cuerpo por dentro, pues tuvo que haber sido horrible esta situación. Las malas situaciones con su familia, el fracaso de su matrimonio con María Elena, la falta económica, todo era buscar dinero y nada se le daba, talento tremendo. Había escrito todo lo que él sintió que debía escribir. Y a los 58 años, el 19 de febrero de 1937, es que decide acabar con su vida en ese viajecito que toma para despejarse del hospital. Compra cianuro, se pone el cianuro, que polvito disuelto en un whisky, y intoxicación cianhídrica, ácido prúsico, pues. Adiós Horacio Quiroga. Y tras él, pues va a seguir la mala suerte, ¿no? Vienen los suicidios de su hija Eglé en 1938, su hijo Darío en 1952, su hija María Elena también se suicida en 1988. Al año siguiente de su muerte se va a suicidar Leopoldo Lugones con la misma fórmula del whisky y el cianuro que él usó. Y también la poetisa Alfonsina Storni, esta mujer de estos poemas tremendos, que tenía una relación de amor prohibido con Quiroga, que nunca se supo hasta dónde llegó esa relación. Pues al año de muerto Horacio Quiroga no aguantó más y Alfonsina Storni se tiró al mar, ¿no? Con su soledad, como dice la canción esta que canta Tania Libertad, de Alfonsina y el mar. Y vaya rastro terrible, ¿no? Alrededor de este hombre. Ahora, sobre su literatura, híjole, era una belleza todo lo que escribía. El hombre era un verdadero artesano de la palabra, realmente encontraba los términos precisos y sabía hacer los silencios en los momentos para causar el mayor efecto en sus lectores. También las puntuaciones que usa Horacio Quiroga, si ustedes
entienden bien de sintaxis y de gramática y todo lo demás, se van a dar cuenta de las cosas que hace con la puntuación para crear ciertos ritmos, ciertos ambientes y ciertos efectos en la gente que los ríe. ¿Y qué te puedo yo decir? ¿Qué más? Dentro de la puntuación, de hecho, el título de hoy, ¿no? Cuentos de amor, de locura y de muerte sin coma. Porque si se llamara el libro, y esto lo dejó muy claro Quiroga, si fuera cuentos de amor, coma, de locura y de muerte, pues uno entendería que la antología va a tener unos cuentos de amor, unos cuentos de locura y unos cuentos de muerte. Pero al quitarle la coma, son cuentos de amor, de locura y de muerte. O sea, los cuentos van a tener los tres elementos. El amor no necesariamente va a ser romántico en todas las historias. La locura va a formar parte de la cotidianidad de los personajes y la muerte va a ser inevitable compañera de los relatos. Y es un librazo, Es un muy buen punto para comenzar a leer a Horacio Quiroga si es que nunca lo han leído. Los libros de él se consiguen con facilidad. Prácticamente en cualquier librería, hasta las de medio pelo, pueden encontrar ustedes a Horacio Quiroga. Sus obras ya vencieron derechos. Las pueden encontrar también en internet. Les recomiendo sobre todo que entren a ciudadseva.com. Es ciudad S-E-V-A, como selva pero sin L, ciudadseva.com. Y mil gracias a Luis López Nieves, este hombre que desde Puerto Rico ha dedicado más de una década, ¿no? 2 décadas, yo creo, en estar subiendo todos estos cuentos que ya vencieron sus derechos para crear una librería, una biblioteca digital pública. Y ahí pueden encontrar completos los volúmenes de los cuentos de amor, de locura y de muerte, de la selva, cuentos que estuvieron en otros libros y antologías, en otras revistas. Está muy bien la compilación de ciudadseva.com si lo quieren ver por ahí. Lo que sí es que no me voy a poner ahorita a hablarles, y este cuento se trata de esto, y este cuento se trata de aquello. De entrada, porque son 18 los cuentos de amor, de locura y de muerte. Pero lo que sí les voy a comentar es que Quiroga te aísla, te abraza, te encapsula y te controla, que creo que son las cosas que él trató de hacer con la gente alrededor suyo, además de con su literatura, y que quizás por eso fue que lo fueron dejando solo. Y la primera frase de los cuentos de Quiroga realmente le vuela los sesos a quien sea. Por ejemplo, en El almohadón de plumas, que posiblemente sea mi relato favorito suyo, empieza con esta oración: su luna de miel fue un largo escalofrío. Ya, de que empieza así, dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la luna de miel, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y empieza uno a leer, es el ritmazo de Quiroga, y vas viendo toda esta relación entre Alicia y Jordán y los encuentros y desencuentros de este joven matrimonio. Otro que también todo el tiempo que hago yo alguna presentación de cuentos en los Halloweens, que se hacen los en vivos luego en Facebook Live y así, siempre aparece la gallina degollada, con este inicio también de una sola oración que es brutal. Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Nuestro primer cigarro. Ninguna época de alegría, ninguna época de mayor alegría que la que nos proporcionó a María y a mí nuestra tía con su muerte. Uno dice, ¿qué pasó con la tía? Entonces, desde la primera oración te jalaba y te metía en un vórtex tremendo. En todos los libros de cuentos de Quiroga vamos a ver cómo se van explorando los deseos de los personajes, lo que quieren hacer, los sentimientos que los abaten, y trata con el mismo rigor y
la misma pasión, los temas que tienen que ver con la adicción a alguna sustancia, que la duda de un personaje ante algo que le está afectando. Pero esa primera experiencia con Quiroga tiene que ser íntima. Eh, y es que algo pasa cuando uno lo lee, de verdad, algo pasa, su mundo te invade, todo deja de existir. Quiroga es muy económico en su lenguaje, él no va a perder el tiempo en descripciones que puede encapsular en una sola palabra. Y si la historia resuena contigo, porque vamos a ser claros, no todas las historias resuenan con uno independientemente de la genialidad del autor. Hay historias de Quiroga que a mí no me resuenan y hay otras que me desalinean los chakras, vamos, o sea, me encarnan, se quedan en mí. Y es la armonía de todo lo que hace, ¿no? No es solo el tema de la historia, la trama y su manera de desenvolverla, los detonadores, clímax, el ambiente, los personajes, que además tiene el don de dibujar a los personajes con una o dos oraciones. Ya sabes exactamente quién es que quiere, a dónde va y de dónde viene, ¿no? Es impresionante, o sea, cómo va integrando todo. O sea, uno termina de leer un cuento de Quiroga y siente que vio una miniserie y te das cuenta de que nada más pasaste 4 paginitas. Él también en las columnas donde tenía su opinión, le van a pedir que escriba acerca de su arte y van a ver por ahí 3 textos principales que también los encuentran en Ciudad Seva. El Manual del Perfecto Cuentista, que está escrito con una dosis de humor, pero te da a pensar mucho sobre este oficio de escritor. Y al igual que Poe, él decía es que tú la historia la tienes que tener completa antes que sentarte, ¿no? Es una de las cosas que está. Tiene la retórica del cuento, donde también habla un poco de mecanismos literarios, y va a tener el decálogo del perfecto cuentista, que yo conozco muchos escritores que una vez que lo encontraron, lo imprimieron y lo pegaron junto a su pantalla, ¿no? Para que no se les olvide qué era lo que hacía este genio de la literatura, Horacio Quiroga. El decálogo va como sigue. 1. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. 2. Cree que este arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción.
Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz, entonces, de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. 10. No pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Ese fue el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga, que vaya que da cosas que pensar. Y vamos a ver por aquí. Vamos a ver quién está en el chat. Y saludamos a Venom, a Cobalt, el Calabaza que dice, vengo del podcast de Lilith, estuvo increíble, muchas gracias. El Calabaza, o no va mi internet o se está cortando, sí, se estaba cortando horrible, por eso salí y volví a entrar. Dice Venom, pensé que era el mío, pero no. Saludos a Jess, Nosferatu, Cobalt, Silvia, Godot, Rubén, Venom, Shipeki, Ale, Soco, Spiegel, Sandra, Carmen, Prin, Mocte y todos los, María y todos los demás que se van sumando por acá. Si llegan a ir en alguna ocasión a El Salto, Uruguay, pues pueden visitar el Museo Casa Quiroga, dedicado al escritor, donde podrán tener contacto con todas estas cosas que él construyó. De hecho, construyó su cabaña también, ¿no? Interesante. Y sobre todo ver las fotos. No solo las que él tomó, sino también las que le fueron tomadas a él. Muy bien, hay algo más por acá en el chat. Veamos, veamos. Pues no, parece que es todo por acá. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado a este programa de Horacio Quiroga. Si les gustó el contenido, a quienes nos ven por YouTube, recuerden que pueden suscribirse y darle a la campanita. Asimismo, si nos quieren contactar, pueden mandar un mensaje comentando debajo de los programas de YouTube. De hecho, viene una complacencia. El siguiente programa va a ser El misterio de las catedrales de Fulcanelli, y vamos a ver qué onda con ese señor Fulcanelli y con esta trilogía en particular, El misterio de las catedrales, ver de qué se trata esta obra. Ya tenía un ratito que no le entrábamos esa parte de la magia. Sin más por el momento, me despido hasta la próxima emisión. Nos vemos el martes. Y hasta entonces, pues, tomen buenas decisiones, aléjense de todas las cosas que les puedan causar daño, apoyen a sus amigos que tienen depresiones terribles, que tengan paz, seguridad, que les salga todo bien y a la primera, pero sobre todo lo que yo les deseo es que tengan de aquí hasta entonces dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens. Hasta el martes.